gracias por la invitación. Esta invitación, digamos, me honra mucho más compartiéndola con dos colegas, con los cuales además compartimos la carrera de Relaciones del Trabajo en esta facultad y somos profesores acá. Bueno, y gracias Carolina por la buena noticia que me ha dado, digamos. La UBA es una institución total, entonces uno nunca deja de pertenecer. Entonces, a pesar de mi jubilación, ahora menos mal profesor consulto, lo cual es un honor absoluto. Bueno, yo para no ser menos que mis colegas, creo que voy a hacer un poco lo mismo que ellos, que es salirme un tanto del libreto, porque realmente quien me precedió, el doctor Recalde, nos ha puesto calientes para pensar las cuestiones del presente. Entonces, hacer un decurso cronológico sobre la historia del movimiento obrero, de los sindicatos y del derecho del trabajo, yo creo que sería un poco tedioso en este momento, sobre todo porque estamos discutiendo el presente. Entonces, más bien quisiera hacer mención a un par de cuestiones históricas que tienen que ver absolutamente con el presente y que fueron mencionadas tanto por Héctor y como por Mariano, digamos, ¿no? Aquí hay dos cuestiones que me interesan muchísimo y tienen que ver, una, cuando se trata de pensar cómo avanzar en el presente, en relación con las cuestiones centrales del mundo del trabajo, lo que es impresionante es que uno lo que plantea es una especie de futuro anterior. Como dijo Héctor Recalde, volvamos a la Constitución del 49. Esa sería una manera de avanzar para el futuro. El tema es que aquellos que nos hablan de modernización, y tiene razón en este sentido Héctor Recalde, pretenden volver al siglo XIX. ¿Para qué significa retornar al siglo XIX? En realidad, cuando pensamos en el trabajo, lo que importa en el trabajo es una cuestión central. Es decir, nosotros siempre estamos preocupados por lo que hacemos, y entonces para nosotros la naturaleza del trabajo es central, porque en eso ponemos nuestras soluciones, nuestros objetivos, digamos, toda nuestra ansia de vivir cotidiana, digamos. Y buscamos emanciparnos justamente cambiando la naturaleza del trabajo. Pero en realidad el tipo de traba con la que nos encontramos para hacer eso se establece en términos de relación social. Y la relación social es clave para entender qué es el trabajo, y qué es el trabajo hoy día, y qué fue, y qué era del siglo XIX, y qué fue para la historia argentina. Esto es a ver, yo no quisiera relacionar esto con ejemplos de sentido común, pero si uno toma cualquier trabajo, el trabajo del taxista en la década del 60 en Argentina era comúnmente ejercido por lo que llamamos peones, y que eran asalariados, eran empleados del propietario del taxi. Avanzado el tiempo, cuando uno llega a la década del 90, de pronto lo que comienza a aparecer es la figura del chofer de taxi que alquila el vehículo, ¿no es cierto? Al alquilar el vehículo se vive a sí mismo como una especie de proto asalariado, que calzaría justo para una cierta ideología sobre el trabajo que prevalece hoy, que tiene que ver con el empresarialismo, digamos. Ahora, aquí no cambió nada, digamos, en la naturaleza del trabajo, es manejar el auto. Lo que cambió es la relación social. En los 60 teníamos como peón de taxi un trabajador asalariado que manejaba el taxi. En los 90 había una especie de proto empresario. Y hoy lo que tenemos es un cambio adicional que tiene que ver con un fenómeno de transformación del capitalismo. Porque cuando pensamos quién maneja el taxi ahora, en realidad es un vehículo que no figura ni siquiera como taxi, y el conductor está afiliado a una red centralizada a través de medios digitales que llamamos Uber, digamos, donde a esta altura ya no sabemos muy bien
¿Qué significa esto? Porque una de las características del capital financiero es buscar liquidar todo tipo de distinción entre trabajo asalariado o no asalariado, entre trabajo informal o formal, entre trabajo en blanco o trabajo en negro. Hace tabla rasa con el tipo de distinciones con las cuales nos movemos habitualmente. Entonces, el planteo central es ver cómo llegamos a este punto para saber qué es lo que podemos defender mejor. En el siglo XIX, los teóricos de la economía clásica pensaron cuál era el cambio que introducía el capitalismo en el trabajo y en la relación de trabajo. Entonces, ese era un cambio que tenía una doble naturaleza. En primer lugar, la definición de los economistas clásicos fue: el trabajo o el capitalismo es trabajo asalariado. Y la visión que tenían los economistas clásicos era que con el desarrollo del capitalismo, la mayor parte de la población iba a ser asalariada. Y eso se cumplió en muchas sociedades, en algunas más que en otras. En Argentina, digamos que se cumplió bastante. Esa relación, en realidad siempre fue una relación doble, y esto es lo que nos enseñan muy bien los abogados, nuestros colegas como Héctor y Mariano, digamos. Yo aprendí de ellos, que en realidad cuando uno piensa en la relación de trabajo, piensa en dos dimensiones. Una dimensión es el contrato de trabajo, el hecho mismo de ser asalariado. Es decir, yo trabajo yo trabajo como asalariado, me comprometo a trabajar por determinado tiempo y cobrar un sueldo. Es un intercambio de trabajo por dinero. Ese es el contrato. La otra dimensión del trabajo es, y aquí es importante pensar qué pasó con el desarrollo industrial, cómo el capitalismo impulsa el desarrollo industrial. Con el desarrollo de la fábrica aparece otra relación adicional. Ya no se trata solo de trabajadores asalariados que entregan su tiempo por dinero, sino que además siguen las órdenes de los dueños del capital. Sea que esas órdenes estén dadas por propietarios, por gerentes, por CEOs, por aquellos que el capital designa como quienes van a controlar y disciplinar el trabajo. Entonces, esta otra dimensión es la dimensión organizativa del trabajo. Entonces, tenemos que pensar siempre en el trabajo como contrato y en el trabajo como organización. El gran problema del siglo XIX y de la revolución industrial es que desde el punto de vista social fue una verdadera carnicería, digamos, con el desarrollo de la industria, con la revolución industrial, había realmente escasa protección para los trabajadores. Y no había límite temporal, no había límite de tiempo. En realidad, si uno piensa cuál es una reivindicación clarísima que se está planteando hoy, la de trabajar no más de 8 horas de trabajo, por lo menos en nuestro país, digamos. En otros países la reivindicación sobre la cantidad de horas de trabajo es diferente. Los sindicatos en Alemania acaban de obtener, digamos, una semana más breve, una semana de 6 horas. Realmente es un cambio muy grande sobre cómo poder negociar la fuerza de trabajo de los trabajadores. Ese es un fin clave para los sindicatos: responder a las demandas de productividad con demandas de los trabajadores de distribuir los beneficios de la productividad, distribuir trabajo sin perder capacidad adquisitiva, sin perder salario. Pero la reivindicación de 8 horas fue la primera reivindicación inscrita en la primera jornada que celebra el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. El nuestro fue uno de los pocos países que en 1890 se festejó, digamos, la celebración del 1 de mayo. Los inmigrantes que habían llegado a Argentina trajeron, además de su fuerza de trabajo, también sus ideas y su capacidad organizativa. Socialistas, anarquistas,
más tarde sindicalistas y comunistas, digamos, fueron los que configuraron las primeras organizaciones sindicales. O sea, el trabajo y los sindicatos nacieron fuertemente articulados por la política. O sea, la articulación entre el trabajo y política es prácticamente natural cuando se piensa en el trabajo como dimensión colectiva. Este es un punto clave. Para la demanda de 8 horas es una demanda que fue expresada en Argentina celebrando el 1 de mayo en 1890. O sea que la idea de eliminar ese límite horario es realmente preocupante. En este sentido, creo que Héctor mencionaba que conservando las leyes actuales, esto representa un progreso en relación con el objetivo de desvincular el trabajo de la cantidad de horas y la forma de prestación de esas horas a lo largo de la jornada laboral, a lo largo de meses o años. Estos son puntos clave. Ahora, el tema es que la revolución industrial fue para muchos una carnicería. Y entrado el siglo XX, comenzó una era que nosotros asociamos con la era de los derechos laborales. Y tal vez la institución clave para pensar el trabajo en términos de derechos fue la Organización Internacional del Trabajo, cuya primera, su primera configuración institucional tuvo lugar en los finales de la Primera Guerra Mundial. Fue inscrita, digamos, como objetivo en el Tratado de Versalles, y el objetivo que se tenía en ese momento era evitar a la humanidad, sobre todo la parte de la humanidad que estaba, como se diría hoy, en vías de desarrollo, que padecieran los mismos problemas que los países desarrollados por entonces. Entonces, en realidad, la idea de tener una sociedad mundial vinculada con el trabajo, una organización internacional del trabajo, tenía que ver con ahorrarle a la humanidad los costos que había padecido con la revolución industrial en el siglo XIX, y que además, sobre todo en aquella época, estamos hablando de 1919-1920, había una conciencia muy generalizada que ese deterioro de la humanidad vinculada con sus condiciones laborales bajo el capitalismo, bajo la relación del trabajo asalariado sin derechos, era una de las causas centrales de la Primera Guerra Mundial. O sea, un trabajo sin derechos puede conducir a situaciones de conflagración. Esta era la conciencia que tenía la humanidad en la década del 20. Argentina, digamos, la mayor parte de los trabajadores en Argentina en la década del 20 todavía no eran obreros industriales. ¿Por qué? Porque nuestro país había crecido, se había desarrollado en términos de lo que nosotros llamamos una economía agroexportadora, que para poner en movimiento el Estado impuso una serie de mecanismos y políticas destinadas a incorporar trabajadores que emigraban de Europa. Entre 1850 y 1930 llegaron a Argentina en realidad alrededor de 6 millones de trabajadores. Este fue uno de los países que más inmigrantes recibió, menos que Estados Unidos, que recibió alrededor de 35 millones en ese periodo, 1850-1930. Con la diferencia que el peso de esos 6 millones en la sociedad argentina era mucho más alto que el peso de los 35 millones de inmigrantes en la sociedad americana. Esta es una situación muy singular de Argentina. En realidad, Argentina en este sentido es un país muy particular y comparte esta situación de ser un país que expandió su mercado de trabajo en base a la inmigración, comparte este destino con nuestra vecina Uruguay, que está en la misma situación, con Estados Unidos y Canadá en el norte de América, y con Nueva Zelanda y Australia, en otro continente. Es decir,
digamos, en el resto de los países, en general, en el drama del desarrollo de los mercados de trabajo vinculados con el capitalismo, era un fuerte desequilibrio donde sobraban trabajadores. Aquí en Argentina hacía falta trabajadores. En realidad, visto desde el punto de vista histórico, los problemas del desempleo en Argentina se agudizaron muchísimo recién en la década del 90. Uno podría decir prácticamente que entre 1850 y digamos 1994, 95, en la Argentina los problemas de desempleo eran mucho menores. No los voy a aburrir con el tipo de tasa de desempleo que hubo históricamente en Argentina, por los modos de medición y demás. Eso puede ser objeto de alguna monografía o de alguna apunte en la biografía que les pasaré, pero de todas maneras, más o menos uno diría que los problemas de desempleo en Argentina se potenciaron con el neoliberalismo, se potenciaron en la década del 90. Este es un punto clave. Otro punto clave es, si uno piensa cuál es la época donde se consolidaron los derechos laborales en Argentina, en realidad se fueron consolidando a lo largo de todo el siglo XX, pero hubo un momento clave. Tiene razón Héctor Recalde cuando dice hay un antes y un después del peronismo, porque efectivamente se potenciaron varias instituciones laborales a partir del peronismo. Y el potenciamiento de esas instituciones laborales, yo trataría de rescatar sobre todo dos, digamos. Una clave en la época del peronismo que tiene que ver con una norma que establece la negociación colectiva. Una norma que además acepta la negociación colectiva por rama de actividad. Desde el año 1953 y se promulga en 1954. Las normas de negociación colectiva que rige hoy son todavía de aquella época. La otra norma es una norma clave, en realidad es una norma del año 1964, que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil es una herramienta preciosa que tienen los trabajadores, que está definida casi en los propios términos. La idea de un salario mínimo significa además un salario que sea común, ese límite, ese mínimo, para todo el mundo del trabajo. O sea, es una concepción del mundo del trabajo que lo piensa como colectivo. Este es un punto clave. Lo piensa como vital, en el sentido que tiene que asegurar las condiciones de vida de los trabajadores. Y sobre todo, los concibe como móviles, en el sentido que los ingresos de los trabajadores no tienen por qué estancarse, no tienen por qué estar limitándose a, por ejemplo, el nivel de inflación, digamos, sino que la idea es que haya una mejora. O sea, hay una idea de progreso fortísima incorporada en esta misma definición de salario mínimo vital y móvil. Y si uno piensa qué fue lo que ocurrió en los últimos 15 años, digamos de 2003 a 2015 en Argentina, en realidad pasaron, yo diría, dos cosas. Una, que fue el periodo que históricamente Argentina más se pareció a ese periodo que va entre 1935 y 1945. Entre 1935 y 1945, el empleo industrial en Argentina prácticamente se duplicó. Y como resultante de ese proceso, además de situaciones políticas complejas, tenía que ver con una cuestión política, pero además con una cuestión económica central. Lo que había habido una fortísima expansión industrial y el peronismo fue, digamos, hijo de ese desarrollo industrial. Esto fue claro. La Argentina de 2003 era una Argentina devastada. Después de la crisis de 2001, los niveles de desempleo treparon a niveles delirantes, digamos.
Si las teorías de desempleo están pensadas para movimientos relativamente leves por trimestre, por año y demás, pero tasas de desempleo que rondan el 25% de la población económicamente activa son realmente delirantes y están fuera de todo. Así, lo que está marcando es bien. Entonces le decía, si uno piensa qué pasó entre 2013 y 2015, fueron dos cosas. Primero, una expansión del empleo impresionante, digamos, se estima que entre 2013 y 2015 se incorporaron alrededor de 5 millones de personas en la fuerza de trabajo en Argentina, entre los trabajadores. Este es un punto clave. Es decir, que si uno trata de pensar algún parangón histórico del periodo más reciente con el pasado en la Argentina, tendría que ser esos 10 años que precedieron al surgimiento del peronismo en 1945, ese crecimiento industrial. O sea que uno podría comparar el crecimiento del empleo entre 2013 y 2015 y el impacto enorme que ha tenido no solo en el mercado de trabajo, sino también en la sociedad argentina. Porque además fue un crecimiento vinculado con una época de crecimiento económico muy fuerte, impulsado por el Estado. Este es un punto clave, digamos, Argentina. Esto yo creo que no merecería discusión siquiera. Es una sociedad construida desde el Estado. O sea, la economía agroexportadora se construyó del Estado. No había mano de obra suficiente, se mandó a incorporar, digamos. Se establecieron agencias estatales en Europa para derivar mano de obra para acá, digamos. Es decir, hasta la economía agroexportadora fue construida por el Estado en la Argentina. Bueno, no me quiero perder en esto. Lo importante es, impulsado por el Estado y además haciendo valer y activando dos institutos claves que fueron estos: el salario mínimo vital y móvil. Desde 2004 hasta hoy, todos los años se reúne la Comisión de Salario Mínimo Vital y Móvil, que en Argentina tiene una característica fundamental. Como se establece todos los años, en el fondo, quienes participan del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, que son sindicatos, empresarios y Estado, en realidad funcionan como garantes de la política de ingreso que impulsa el Estado. En el fondo, fijar el salario mínimo es un aval a la política de ingreso que desarrolla el Estado. O sea que es una institución donde los actores sociales operan en conjunto con el Estado. Y la otra institución clave es la negociación colectiva. Entre 2003 y 2015, los sindicatos negociaron al alza. En primer lugar, porque lo que se hizo entre 2003 y 2015 fue subir sistemáticamente el piso salarial. Y esto impulsó incluso a negociar colectivamente, incluso a aquellos sindicatos que al principio parecían renuentes. Como en los 90 los sindicatos no querían negociar, porque sentían que negociaban a la baja, en situación de gran desempleo, con mucha precariedad, con mucha informalidad laboral. Entonces, digamos, no eran buenas condiciones para que los sindicatos negociaran en la década del 90. En cambio, entre 2013 y 2015 la situación cambió radicalmente y efectivamente los sindicatos fueron a negociar al alza de los salarios. Y ese crecimiento de los salarios impulsó la distribución del ingreso favorable a los trabajadores. Con la devaluación de 2002 hubo una transferencia brutal de ingreso del trabajo hacia el capital. Se estima que en 2003 la participación del salario del ingreso, del ingreso total era del 34%. Y el INDEC, este INDEC publicó, y eso está en la página web del INDEC, en internet, lo pueden encontrar, publicó un estudio en cuentas nacionales donde dice que la participación actual del salario en el ingreso es del 52%.
ese salto de 34 a 52% no es algo que ha ocurrido estos 2 últimos años. Es producto de lo que ocurrió de 2003 a 2015. Entonces, cuando se habla de estancar el salario, de bajar el salario, el objetivo es clarísimo. Estamos en una situación que los argentinos conocemos muy bien y que definimos a través de montones de eufemismos. Tal vez el más frecuente es puja distributiva. Esto es lo que está ocurriendo en Argentina. Y el objetivo expreso, digamos, del gobierno es bajar el ingreso de los asalariados, es bajar el ingreso de los jubilados, bueno, como de hecho lo han hecho con la reforma introducida en diciembre. Entonces, el objetivo de este gobierno es justamente bajar los ingresos. Y hay otra cuestión adicional que tiene que ver con la estructura ocupacional y con la estructura social. Mariano mencionó al principio que no toda la población argentina, no todos los trabajadores en Argentina son trabajadores asalariados. Eso es cierto. En este momento los trabajadores asalariados, si uno mira los datos de la encuesta permanente de hogares en INDEC, de este INDEC, uno verá ahí que los asalariados son casi el 76% de la población económicamente activa. En la época del surgimiento del peronismo, los asalariados no llegaban a 70%. En el año 74 fue el año donde hubo más asalariados en la población económicamente argentina, en 1974, y fue 72%. Significa que hoy la participación del salario, de la participación de los asalariados entre los trabajadores es superior incluso a la de la década del 70. O sea que estamos en una época donde el peso de los asalariados es casi absoluto. 3 de cada 4 personas que trabajan son asalariadas. Es cierto que una parte de esos trabajadores no tiene derecho. Cuando decimos hay informales, hay trabajo no registrado, estamos pensando en la parte de los asalariados que no siempre su ingreso está vinculado con la cobertura de jubilaciones, que no está protegido por obra social, y además donde no puede ejercerse esa cuestión básica para los trabajadores, que es ser representados sindicalmente. Pero en realidad ese es 1/3 de los asalariados. 2/3 de los asalariados son asalariados registrados en la Seguridad Social, son asalariados que tienen obra social, que tienen cobertura jubilatoria y además están representados por los sindicatos. Esta es la enorme fuerza social que constituye un freno a la política del gobierno. Y esta es la gran diferencia, podríamos decir, de la situación actual con la situación de principios de los 2000. En 2001, 2002, en 2003, la sociedad estaba exhausta, estaba endeudada, la economía con varios años de estancamiento y con un pozo recesivo brutal, una redistribución de ingresos regresiva enorme. Realmente la situación heredada del modelo de convertibilidad fue patética. La pesada herencia que recibió este gobierno era el nivel más alto de asalariados de toda la historia de Argentina, el nivel más alto de participación del salario del ingreso reconocida por este gobierno, que era 52%, y además con una particularidad, un grado de igualitarismo notable por este instituto que es la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque un salario que se negocia en la negociación colectiva no es un salario donde los diferenciales son tan elevados como en el mercado. Efectivamente, en cualquier convenio colectivo hay algunos que ganan más, algunos que ganan menos, pero la diferencia entre quienes ganan más y ganan menos es mucho más pequeña que la que uno puede establecer en el mercado. Por supuesto que este gobierno pretende que los diferenciales salariales se establezcan en el mercado. Eso significa generar situaciones de sociedad dual. En cambio, lo que se encuentra este gobierno es una sociedad muy homogénea,
con salarios que fueron convergentes durante estos últimos 12 años, y este es un dato notable, y una sociedad, digamos, mucho más homogénea. Y yo creo que este es el sentido que cabe atribuir, que cuando uno piensa en los problemas actuales, por supuesto que son de heterogeneidad y fragmentación de los dirigentes, pero no de la base social. Porque cuando uno mira quiénes se movilizan en la base social, ¿a quiénes se encuentra? El Ministerio de Trabajo, cuando trabajaba con la feria, hacíamos un indicador de conflicto laboral que se sigue haciendo, y los datos siguen siendo más o menos los mismos. Si uno piensa quiénes son los que desarrollan más conflictos laborales en la sociedad argentina hoy, se encuentra a los docentes, a los empleados de la administración pública, nacional, provincial, y salud. Y son todos sindicatos, pues son todos trabajadores cuya representación uno tiende a decir, bueno, en varios de ellos prevalecen los sindicatos de clase media. Sí, efectivamente, en Argentina hay una fuerte conjunción de sectores importantes de clase media con trabajadores industriales. Y es esta la fuerza social de nuestro país. Un dato adicional, en esos sectores, salud, administración, docentes, si uno los piensa en términos de género, hay más mujeres que varones. Si uno piensa cuál es el sexo de los conflictos laborales de hoy, es femenino, digamos. Entonces no deberíamos sorprendernos si tenemos esas marchas masivas reivindicando los derechos de la igualdad de las mujeres. Es esta la sociedad en la que vivimos. Bueno, hasta aquí llegué, pero no nos aburrimos.